Y de la casa y familia de David, lea segunda de Samuel capítulo 7 y lea Jeremías capítulo 23, 5 y 6, y encontrarás estas afirmaciones. Luego en Isaías 7:14 se nos dice que él será Then in nacido de una Isaiah virgen. 7:14, we are told that he's to be born of a virgin. Ahora, yo me siento inclinado a detenerme y atenerme a esto, porque hay mucha discusión en la actualidad por causa del hecho de que esta nueva versión revisada de la Biblia, que está siendo tan intensamente anunciada, removió la palabra virgen y se refiere a una joven o a una joven casada. Yo no tengo el tiempo y no pienso que yo debería detenerme para entrar en los hechos relacionados a ello esta noche. Sin embargo, me puedo asegurar que los eruditos son muy claros en este punto, de que esto es un cambio injustificable y que la palabra de hecho significa virgen. La esencia del argumento es este: el profeta está prometiendo una señal. Una señal es obviamente algo insólito. Ahora no es algo insólito que una joven casada tenga un hijo. Esto no sería una señal. Pero si una virgen tiene un hijo, esto es insólito y es una señal. Por lo tanto, además del significado de las palabras, el contexto entero deja perfectamente claro que tiene que ser una virgen. Y si crees que las escrituras son inspiradas y concordamos sobre ello semanas y meses atrás, se nos dice específicamente en el primer capítulo de Mateo que esto de hecho era una predicación, una predicción y una profecía que nuestro Señor debería nacer de una joven virgen. Ya volveré a este hecho en un sermón subsiguiente. Yo solamente estoy recordándole esta noche la profecía que dice que él nacería de una virgen. Luego nuevamente en Malaquías 3:1 tenemos la profecía de que él sería precedido por un mensajero, y recordamos que nuestro Señor fue precedido por Juan el Bautista. Ahora todas estas profecías y otras se encuentran en el Señor Jesucristo. Y lo que es aún más interesante es lo siguiente: ellas no solamente se cumplieron en él, ellas nunca podrán cumplirse en nadie más. Y esto es muy importante si estás discutiendo este asunto con un judío, porque el hecho es que las genealogías de las tribus y familias fueron perdidas, de manera que nunca podrá ser establecido en el futuro que cualquier persona diciendo ser el Mesías es el Mesías, porque la genealogía no puede ser trazada de manera como se podía y fuera trazada, de la manera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esto es de gran importancia. Pero ahora vamos a mirar algunas profecías que apuntan para las características del Mesías cuando Él venga. Se nos dice que Él será un rey y un conquistador de un imperio universal. Salmos 2:6, Salmos 45, Isaías 9, 6 y 7. Y sin embargo, esto es lo extraordinario. Él no solamente será un rey conquistador, él también será despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, Isaías 53. Fue porque ellos fallaron en darse cuenta de estas dos cosas, que sus propios coterráneos no lo reconocieron cuando él vino. Ellos estaban buscando solamente por el rey y se olvidaron de este otro aspecto. Pero las profecías combinan los dos aspectos, él combina los dos aspectos. La profecía también dice que él será la luz y la vida de los gentiles. Algo asombroso de decir a un judío que fue dicho muchas veces en la profecía de Isaías, capítulo 42 y capítulo 50. Encuentras eso en muchos lugares. Esto se cumplió en Cristo. Se nos dice en Isaías 53 que su muerte será vicaria. Y cuando estudiamos la doctrina de la expiación, si Dios quiere, veremos que ella fue vicaria y sustitutiva. Se nos dice que Él entrará en la ciudad de Jerusalén montado en un asno. Esto está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Te acuerdas cómo esto se cumplió? Se nos dice que él sería vendido por 30 piezas de plata y que con este precio un campo de alfarero sería comprado. Zacarías 11,
versículo 12 y 13. 12 and 13. Se nos dice que sus vestiduras serían divididas por suerte en Salmos 22. Se nos dice que a él sería dado vinagre para beber en su sufrimiento. Hasta se nos dice que él hablaría ciertas palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmos 22 nuevamente. Psalm 22 again. Se nos dice en Zacarías 12:10 que su lado sería traspasado y sabemos que lo fue. It was going to be pierced. We know that it was. Y se nos dice en Isaías 53 que él tendría su sepultura con el perverso y con el rico. With the wicked and with Y sabemos que fue sepultado en la sepultura de José de Arimatea. the Arimathea. Luego hay un grupo entero de profecías relacionadas con su obra. Por ejemplo, su obra como profeta, Deuteronomio 18:18 nos dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Esto fue dicho a Moisés, y desde entonces los hijos de Israel buscaban este profeta. And Y la pregunta hecha tantas veces a Cristo fue si él era aquel profeta. the question was often Él era el maestro prometido. he was the teacher. Se nos dice que él también sería un sacerdote. Encontramos esto nuevamente en Isaías 53. Y en algunos de aquellos versos que yo leí en Daniel 9 se nos dice que él sería un rey. Told that he is to be a king. Lea nuevamente la gran profecía en Daniel 2:44. Verse 4. La piedra no cortada con manos que surge y conquista el mundo entero. Aplasta a todos los otros reinos y llena el mundo entero. Una profecía de nuestro Señor como alguien que vendría como rey. One who was to come. Entonces su obra fue profetizada, profeta, sacerdote y rey. Luego, otra gran razón, y esta es una nueva sección. Hasta ahora traté las profecías que apuntaban hacia él y mostré que él es el cumplimiento de las profecías. Shown that he is the fulfillment of Pero la Biblia también nos exhorta a que lo consideremos porque él es el único, por quien podemos ser reconciliados con Dios y por quien podemos conocer a Dios. be reconciled to God and by whom we can know God. Leemos en Hebreos 12:24 que él es el mediador del nuevo pacto. That he is the mediator of the new covenant. Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cualquiera que diga una cosa así debe ser considerado. Cualquier persona que aprecie su salvación y desea conocer a Dios debe escuchar tal persona. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo él. Entonces, ¿te acuerdas lo que se nos dice? Lo que él dijo después de su resurrección. Lea Lucas capítulo 24, 46 y 47 y encontrarás esto. Así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Nada puede ser más claro que eso. ¿Y te acuerdas lo que Pedro declaró sobre él cuando estaba en juicio? Él dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, a no ser por el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y te acuerdas de la afirmación hecha por Pablo en 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Esta es la declaración que es hecha sobre él en todas partes, que es en él y solamente en él. Que conocemos a Dios y somos reconciliados con Dios solamente en él, por lo tanto podemos ser salvos. La tercera gran razón que la Biblia nos da para que lo consideremos a él en esto, que él es aquel en cuyas manos están todas las cosas. Todo el poder fue dado a él en los cielos y en la tierra. Él es todopoderoso en dominio, autoridad y poder, y él está elevado sobre toda fuerza, dominio, autoridad y poder. Todas las cosas fueron dadas a él. En Apocalipsis capítulo 5 se nos dice que él es el único que puede controlar y revelar la historia. No hubo nadie fuerte lo suficiente para desatar los sellos del libro de la historia.
excepto el león de la tribu de Judá, el cordero que fue muerto. Él puede hacer y hace, Él es el Señor de la historia, Él controla toda la historia. En 1 Corintios 15:25 se nos dice que Él reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Específicamente en Efesios 1:22-23 se nos dice que Dios puso todas las cosas bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es asombroso y un pensamiento estupendo que toda la historia está en las manos de esta persona. Todo lo que ocurre en este mundo está bajo Él y bajo su control. Todas las cosas. Sin ninguna excepción, Él es el Señor de la gloria y el Señor de la historia. Y todas las cosas están bajo sus pies y en sus manos. Él se sienta a la diestra de la autoridad y gloria de Dios. Y la última razón que la Biblia nos da para que lo consideremos es esta, que Él es aquel por quien el mundo será juzgado. Y en ello todos nosotros estamos vitalmente involucrados. Él mismo declara eso. Ve a Juan capítulo 5:27, por ejemplo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Pablo, predicando a los eruditos atenienses, dice como registrado en Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El Señor de la historia será el juez del mundo entero. El Padre le confió el juicio a Él. Vamos a leer el libro de Apocalipsis para ver nuevamente la misma cosa. Retratado en sus símbolos y ricas imágenes esta persona, el Señor Jesucristo. Es aquel por quien el mundo será juzgado. Ahora yo me apresuré en estas razones. Ellas son las razones generales dadas por la Biblia por las cuales todo hombre debe considerarlo. Considerar a Jesús, mirar a esta persona. Muy bien, nosotros aceptamos la invitación y por lo tanto decimos que iremos a mirarlo a Él. Que la Biblia nos habla sobre Él. Bien, llegamos aquí a la primera gran subdivisión de la doctrina bíblica con relación al Señor Jesucristo, que es comúnmente llamada de la doctrina de la encarnación. Ahora, este es obviamente un gran asunto. ¿Qué la Biblia nos habla sobre esto? Bien, obviamente yo no puedo tratar todo este asunto esta noche, solamente podemos empezarlo. Y yo quiero solamente presentar algunos principios generales. Aquí nosotros llegamos al mayor misterio de todos los tiempos. El misterio el cual se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O si prefieres otra traducción, el Verbo se convirtió en carne y tabernáculo entre nosotros. Es la misma cosa. El apóstol Pablo, ¿te acuerdas?, declara esta misma cosa en 1 de Timoteo 3:16, en estas grandes palabras. Indiscutiblemente él dice, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
La doctrina de la encarnación que estamos interesados es clara. En la primera parte de esta afirmación, grande es el misterio de la piedad de Dios. Fue manifestado en la carne. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué doctrina? ¿Qué dice esa doctrina? Solamente daré mi definición esta noche y el próximo viernes, si Dios quiere, continuaremos para dividirla y decir lo que ella habla y lo que ella no habla en más detalles. Pero seamos claros sobre la declaración general. La declaración es esta, que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad, tomó sobre sí o tomó para sí mismo naturaleza humana. Observa lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que cuando Jesús de Nazaret nació en Belén, una nueva personalidad vino a existir. Eso está equivocado. Eso no es verdad. Eso es un error y una herejía grosera. La doctrina de la encarnación dice que la eterna segunda persona en la Santísima Trinidad entró en el tiempo. That a new personality came into being. That is wrong, that is not true. That's error, that is rank heresy. The doctrine of the Incarnation says that the eternal second person in the Blessed Trinity entered into time. Tomó para sí mismo y en sí mismo naturaleza humana y nació como un bebé. Human nature. And was born as a baby. Vivió una vida como un hombre y surgió en semejanza de carne pecaminosa. Y aquí yo estoy haciendo la declaración más vital de todas. Y yo debo continuar para subdividir y mostrarles la importancia de hacer esta declaración y preservarla en contra de varios errores. Pero la esencia de la declaración es que aquel que nació no estaba viniendo a la existencia allí. No estaba iniciando su existencia como una persona allí. No. Es esta eterna persona, la segunda persona en la Santísima Trinidad, que ahora asume esta forma en la vida de hombre en el mundo y viene al mundo. Existen infinitas declaraciones en las Escrituras que ponen de esta manera y enfatizan en ello. Una de las más notables que consideramos después en detalles es aquel gran pasaje en Filipenses 2, versículos 5 al 8, pero hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que ponen de la misma manera: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Y todas estas otras afirmaciones que hablan sobre su venida o su aplicación. Él no empieza allí, él viene de la eternidad, del seno del propio Dios bendito. Y así entra en la vida, en el tiempo y en la historia de esta manera particular. Bien, se fue nuestro tiempo y tendremos que dejar esto en este punto por esta noche. Pero ¿percibes el progreso de ideas, el progreso de nuestro pensamiento? Algo debe ser hecho por Dios antes de que el hombre pueda ser salvo. Tenemos la garantía de que eso será hecho en el pacto, y el pacto entero apunta a esta persona. Él está en el centro de este libro. El libro nos pide para que lo consideremos por las razones que les di, y entonces, habiendo oído y obedecido, nos acercamos y miramos a Él. ¿Y qué nos es dicho sobre él? Este es el hecho estupendo de donde iniciamos, la doctrina o milagro de la encarnación. El Hijo de Dios viniendo al mundo, al tiempo y a la historia. Y al subdividir esta idea veremos cuán gloriosa y fascinante es esta verdad. El por qué tenía que ocurrir de esta manera, y entonces continuaremos para analizar los detalles, lo que involucrará un análisis obviamente de la doctrina del nacimiento virginal. Y después de eso continuaremos para analizar lo que nos es dicho sobre su divinidad y después sobre su humanidad, y cómo estas dos son conciliadas y coexisten en una persona. Y así estaremos sumergiéndonos bien al medio de esta maravillosa y gloriosa doctrina.
glorious doctrine acerca del misterio y del primor de la persona del Señor Jesucristo, of the person of the Lord Jesus Christ.